Ya, entonces lo último que habíamos visto fueron los ratios de liquidez, ¿cierto? Y Sí, los ratios de endeudamiento. Vamos a hacer un sí, fue el pequeño último. repaso. Ya. Recordemos aquí que les marcamos entonces los que son importantes que tengan en consideración para las evaluaciones que van a tener durante el curso, o específicamente durante la unidad 2, donde tenemos que el ratio de liquidez vamos a dividir los activos corrientes por los pasivos corrientes, ¿cierto? Esto nos va a indicar una proporción en el corto plazo, ya que estamos trabajando tanto con activos como pasivos corrientes, es decir, de corto plazo, en menor tiempo de un año, y lo vamos a leer como eh, la cantidad de activos que tenemos por cada pasivo que obtenemos. Un detalle que quería abordar, que lo entendí estos días, es el hecho de que, miren, si vamos acá a los ejemplos, en este tema, viendo el balance general, ¿cierto? Tenemos que los activos, como dijimos, son los recursos con los cuales la empresa opera, y tenemos por el otro lado los pasivos y el patrimonio va a ser con lo cual la empresa se financia, ¿ok? Nosotros nos podemos financiar, Ya. los activos que tenemos los vamos a financiar o con deuda, ¿cierto? Que es el pasivo, o lo vamos a financiar con patrimonio, que va a ser el capital que nosotros aportemos o las utilidades que la empresa pueda generar. ¿Ok? Entonces, con un lado, pasivo y patrimonio, vamos a financiar el otro lado, que son los activos corrientes y no corrientes con los cuales la empresa opera, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, bueno, yendo a los ratios de endeudamiento, tenemos que en los ratios de endeudamiento se va a indicar el monto de dinero de terceros, ¿cierto? Los pasivos, que se utilizan para generar utilidades, es decir, patrimonio. Este indicador es importante porque las deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que, vamos a dividir los pasivos con el patrimonio. Y dependiendo si lo queremos ver a corto o largo plazo, vamos a utilizar los pasivos corrientes o los pasivos no corrientes. Tenemos el detalle de que este ratio, esta fracción, esta división, nos indica el grado de dependencia de terceros, ¿cierto? De deuda, en cuanto a nuestras fuentes de financiamiento. Mide la relación entre las dos formas de financiación de una empresa, sus propios recursos y los recursos ajenos, que sería la deuda. Recordemos que la financiación ajena, la deuda, si bien es más barata que la propia, porque es más fácil llegar quizá a un crédito que ahorrar por mucho tiempo, la empresa no debe abusar del uso de recursos externos, ¿cierto? No tenemos que abusar del uso de deuda. Todo esto depende, ¿cierto?, del momento, o sea, del sector económico en el cual nos desenvolvamos. Cuando el resultado del ratio de endeudamiento es mayor que 1, nos va a indicar que las deudas son superiores a los recursos propios, a nuestro patrimonio. Y si el resultado del ratio de endeudamiento es menor que 1, indica lo contrario, es decir, que el patrimonio es mayor que la deuda. Normalmente se pide que sea menor a 1, es decir, que el patrimonio sea mayor que la deuda, pero como les decía, va a depender del sector económico en el cual nos desenvolvamos, porque existen sectores en los cuales en verdad se crece mediante deuda y es lo más rápido y es lo más rentable y tiene mucha rapidez para recuperar la inversión hecha. Entonces, nada, depende mucho del sector en el que nos desenvolvamos. Tenemos los ratios de rentabilidad, que son razones que miden el importe de utilidad operativa o neta que puede generar una organización en relación con sus activos, el capital contable y las ventas. ¿Okay? Aquí se abordan distintos parámetros, distintas cuentas entonces. Este índice nos permite analizar la rentabilidad de una empresa en función a las inversiones que éste realiza con relación a sus ganancias e ingresos. Tenemos entonces primero la rentabilidad general, que está marcada porque va a ser importante de recordar, la cual divide el beneficio neto, que es la utilidad, sobre el activo neto total, el total de activos. Cuanto mayor sea este ratio, mayor va a ser la rentabilidad del negocio, es decir, por cada activo que nosotros tenemos generaremos más utilidad. Muestra la cantidad de beneficio generado por cada unidad de activo. Eso quiere decir, es la rentabilidad que obtiene la empresa sobre los activos totales.
El tamaño esperado de este indicador depende de la actividad de la empresa. Se calcula como el cociente entre el beneficio, entonces la utilidad y el activo total, que expresa la rentabilidad económica de la empresa, independientemente de la forma en que se financie el activo, con recursos propios o con deuda, ¿cierto? Aquí solamente estamos viendo qué tan productivo es finalmente nuestro activo para generar utilidades. Este concepto de rentabilidad general también se puede encontrar como lo llaman rentabilidad económica, o por sus siglas en inglés de Return of Asset, es el ROA. ¿Okay? El ROA mide la rentabilidad de los activos, es decir, la capacidad de la empresa para generar ganancias. Se utiliza si la empresa está usando de manera correcta sus activos, ¿no es cierto? Estamos viendo cuál es la productividad de nuestros activos. Si el indicador refleja que estas acciones están bajando, se debe implementar diferentes acciones, como reducir costos para aumentar la utilidad neta. Ya eso es un ejemplo. Lo que estamos buscando aquí es entonces ver cómo nuestros activos están generando utilidades. Dentro de los ejemplos que teníamos, ¿cierto? Que los revisamos la clase pasada, vamos a desarrollar esta ecuación de utilidad partido activos totales. Y tenemos en este caso puros porcentajes positivos que nos indican que cada uno de los ejemplos se puede considerar rentable, a partir de lo cual los activos que tiene cada empresa, ¿cierto? Porque tenemos tres casos de empresa. Los activos entonces de estas tres empresas son rentables y generan utilidades. ¿Ok? ¿O me equivoco? Claro, alta mayor será... Ujú, ujú, ujú. Ahí estamos. Sí, mejor así la lectura. Luego tenemos lo que es la rentabilidad del capital, que también se llama rentabilidad financiera, donde el patrimonio, o sea, el beneficio neto, que es la utilidad, la vamos a dividir por el patrimonio neto. ¿Ok? Primero la dividimos por los activos, ahora la dividimos por el patrimonio. Esto nos va a indicar cuánto beneficio es generado por cada fondo aportado por los accionistas, es decir, de la plata que uno agrega a la empresa como dueño de la empresa, ¿cierto? Como capital propio, ¿cuánta de entonces de esta plata se va a ver traducida en utilidades? Informa sobre el rendimiento obtenido por los fondos propios, ¿ok? El capital propio que uno ingresa a la empresa. También se puede incluir subvenciones o donaciones recibidas como fondo propio, ¿ok? Eso es un extra que para este caso no va a ser tan importante, pero es bueno saberlo. Y recordar que el beneficio neto corresponde al resultado del ejercicio. Como les decía, entonces es la utilidad, ¿cierto? La ganancia o pérdida del ejercicio. Cuanto más elevado sea la rentabilidad del capital, mejor para los propietarios de la empresa. Aquí vamos a hacer lo mismo para dejarlo ahí. Entonces, en este caso tenemos que la mejor rentabilidad de capital viene siendo del ejemplo número 3. Y aquí arriba teníamos que la mejor rentabilidad de la empresa era del ejemplo número 2. ¿Cierto? Buscando el mayor ratio. ¿Sí? Y a esta rentabilidad del capital, que en realidad no se la vamos a preguntar, pero bueno, es importante que sepamos la diferencia entre la rentabilidad del capital y la rentabilidad de la empresa. Esta rentabilidad del capital también se llama rentabilidad financiera, o ROE, y mide la capacidad de las empresas de pagar a los accionistas que invirtieron en ella. Es un indicador que mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas, ¿cierto? Estamos hablando del patrimonio. Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa sobre sus fondos propios. ¿Sí? Con este indicador, entonces, vamos a ver cuánta utilidad estamos generando a partir de la plata que nosotros mismos estamos inyectando. O que los accionistas están inyectando pensando en una empresa de acciones. Dígame. Oye, pero quiere decir que esta empresa entonces no necesita pedir préstamos. Quiere decir que esta empresa no necesita pedir préstamos. Se financia solamente con el patrimonio.
No necesariamente. Esto nos puede decir que si bien la inyección de patrimonio puede ser rentable, es decir, que estamos convirtiendo todo el patrimonio que estamos inyectando en beneficio neto, en utilidades, no Ajá, pero hay que devolverlo. claro, hay que devolverlo, pero de todas formas no Mm, descarta el hecho de que podamos endeudarnos para también generar financiamiento, ¿cierto? El hecho, quizá que algo que nos puede decir que no debemos endeudarnos va a ser más este ratio, el ratio de endeudamiento, ¿cierto? Aquí nos va a decir, en verdad, si es que, eh, a ver, no, quizás este mejor, claro, el de liquidez o el de solvencia, porque aquí nos van a mostrar cuál es la rentabilidad, digamos, de mis pasivos. ¿Cuántos, claro, en cuántos activos se traduce la deuda que estoy generando? Si es que en verdad me estoy endeudando mucho y mis activos son muy bajos, esto pasa cuando el ratio, digamos, es menor a uno, ¿cierto? Que mis pasivos van a ser mayores a los activos. Entonces estoy con mm, una sobredeuda en relación a los activos que estoy generando, por lo tanto no me conviene seguir endeudándome, ¿cierto? Y en el caso del ratio de endeudamiento, puede leerse del mismo modo en el sentido de que estoy teniendo quizás más deuda que patrimonio en el caso de que este ratio sea mayor a uno, entonces hay que evaluarlo. Pero no nos permite descartar del todo el hecho de que, como volviendo a este caso, de que si mi patrimonio es rentable, en el sentido de que estoy generando utilidades a partir de esta inyección, no descarta absolutamente el mm. hecho de que yo pueda endeudarme también, quizá en el corto plazo, quizá una deuda no muy grande, ¿cierto? Eh, entonces hay que evaluarlo con más detalle para poder decir que en verdad no necesito deuda para seguir operando, ¿cierto? Dentro de los negocios, comúnmente me acuerdo una gráfica que había visto que para partir un negocio siempre necesitamos hacer una inversión bien fuerte que involucra o la compra del local o la arriendo del local, que siempre involucra una garantía, ¿cierto? Entonces es harta plata la que hay que desembolsar en primera instancia, aparte de comprar todos los materiales que vamos a utilizar, las herramientas que necesitamos, si es que necesitamos alguna, no sé, alguna olla en específico o cualquier accesorio, además de los insumos necesarios como materia prima, entre otras cosas. Entonces, para iniciar el negocio siempre necesitamos realizar una inversión bien grande. Entonces, por lo general se promueve el hecho de que los negocios nuevos se levanten, digamos, con subsidios, ¿ok? Y luego que este negocio ya opera, ya tiene ganancias, vamos a poder acceder a un crédito recién, ¿ok? Entonces, eh, dentro del sistema que funciona actualmente se promueve mucho el crecimiento mediante deuda. No sé si se ha dado cuenta de eso en la vida Sí. cotidiana, de que constantemente nos están metiendo el asunto del crédito, de las tarjetas de crédito, entre otras cosas, para que Mm. lo utilicemos y generemos, digamos, esta obtención de activos mediante deuda, ¿cierto? No, nos incentiva más la deuda que el ahorro. Entonces, hay hartos puntos a considerar que nos van a llevar a esta decisión de tomar o no una deuda. Cristian, Sí, dígame. ¿puede, puede llegar un punto que el patrimonio sea solo utilidad? Cuando tú le pagaste el capital a los dueños, devolviste a los dueños, te quedas con el patrimonio solo utilidad, ¿cierto? No estoy tan seguro de eso. ¿No? Es Pero que no, puede, no es bueno, no es bueno dígame. eso. O sea, si yo pongo en un pequeño negocio, yo mi plata ya voy a programarme para pagar lo que invertí y después mi patrimonio va a estar constituido solo por utilidad. Es que se puede dar en el sentido de, bueno, en el caso, vamos a verlos por caso, porque tenemos una empresa grande, esto de tipo de empresa, esta empresa abiertas por acciones, vamos a tener muchos accionistas y a estos accionistas se les paga dividendos mensuales, ¿ok?
proporcional a la cantidad de acciones que puedan tener en la empresa, pero se le pagan dividendos mensuales que nunca vamos a decir como dejamos de pagarle, ¿cierto? Vamos a estar pagándole, es como una suerte de sueldo al accionista, al dueño, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es difícil ver que solamente tengamos utilidad y no tengamos, digamos, capital u otros, eh, eh, otras Ah, consideraciones ya. dentro de lo que es el patrimonio. Pero en el caso que me pone de que, claro, yo como yo Dos cosas. único pongo mi negocio, invierto cierta cantidad de plata, después con las utilidades logro devolverme esa plata, digamos, eh, puedo manejarlo así, ¿cierto? Y puedo incluir dentro de la plata del mismo negocio y que se pague a partir de las mismas utilidades un sueldo al dueño, que sería yo, y el sueldo de las demás personas que trabajan. No es, no es del todo descabellado lo que me dicen, en algún sentido se puede llevar a cabo, se podría dar, digamos, de que la empresa aparte funcione solamente con las utilidades que genera. La idea, que tampoco es algo que se ve mucho en el sistema actual, es que las utilidades sean reinvertidas en el mismo negocio. Entonces, cuando nosotros buscamos crecer, vamos a agarrar las utilidades que generamos y le vamos a reinyectar a nuestro negocio, vamos a comprar nuevos activos con estas utilidades, etcétera. Lo que pasa actualmente con las grandes empresas es que en verdad esas utilidades las retiran, las entregas como dividendo o hacen cualquier cosa con ellas. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a continuar con los siguientes ratios de rentabilidad, que estos son hartos, creo. Sí, estos son hartos, pero ya los que siguen no son del todo relevantes, ya solamente son un poco más específicos, ¿sí? Van a apuntar a algo más específico, como el caso de la rentabilidad del capital propio, donde vamos a ver o vamos a medir de los capitales propios que son invertidos, es decir, aquí el patrimonio lo vamos a separar, ¿cierto? Tenemos el patrimonio compuesto por capital y compuesto por utilidad, entre otras cosas que no vamos a profundizar en este momento, pero vamos aquí entonces a considerar solamente el capital y lo vamos a dividir entonces la utilidad por el capital para saber de nuestro capital solamente qué tan rentable es en función de la generación de beneficios. Luego tenemos la rentabilidad de las ventas. Recordemos que el patrimonio, vamos a anotarlo aquí para que quede como gráfico. El patrimonio es igual a el capital más Utilidades. ingresos menos gastos, ¿cierto? Que son las utilidades. Y dentro de los ingresos vamos a tener lo que son las ventas, ¿cierto? Eso lo vemos dentro del estado de resultados. Como vamos a ver aquí, ahí tenemos el ingreso por venta, ¿cierto? Esas son nuestras ventas que vamos a considerar para realizar nuestro ratio de rentabilidad de las ventas. Entonces, el beneficio neto, la utilidad la dividimos solamente por ventas. Y vamos a ver cómo inciden las ventas entonces en la generación de utilidades. Mientras más alto sea este ratio, mayor es el beneficio por venta, lo que usualmente se espera en empresas con bajos costes marginales. Luego tenemos el margen bruto de utilidades, que ahora va a ser las ventas menos costo de ventas. Es decir, si vamos al ejemplo aquí, tenemos ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. Entonces vamos a solamente trabajar con la utilidad bruta sobre las ventas. ¿Ok? Eso es el margen bruto de utilidades. Luego tenemos el margen operacional de utilidades, que volviendo al ejemplo, ¿cierto? Tenemos ingresos menos costos, utilidad bruta, luego le podemos sumar otros ingresos y le restamos los demás gastos y llegamos a la utilidad antes de impuesto o también llamada utilidad operacional. Entonces, en este ratio vamos a ocupar la utilidad operacional, aquí, ventas menos costos por ventas, menos los gastos, ¿cierto? Partido por ventas. Luego tenemos el margen neto, que ahora va a ser ventas menos costos por ventas, ¿cierto? El margen bruto menos gastos nos va a llevar al margen operacional menos impuestos, que es, como vemos aquí, margen bruto, margen operacional, menos impuestos, margen neto. ¿Ok?
Entonces vamos a utilizar el margen neto, la utilidad neta partido por ventas. Y todo esto apunta absolutamente a lo mismo, a ver cómo inciden las ventas dentro de la utilidad bruta, dentro de la utilidad operacional y dentro de la utilidad neta. Y el último, no, son 3 más al menos. Bueno, tenemos el rendimiento de la inversión. Va a determinar el total de la administración para producir utilidades con los activos disponibles. Entonces, ¿cómo inciden los activos sobre la utilidad neta? ¿Cuántas ganancias tenemos a partir de cada uno de nuestros activos? Tenemos el rendimiento del capital común, que aquí ya se pone un poco más específico, y en realidad no tengo completamente claro a qué se refiere con el concepto de capital preferente, pero finalmente busca hacer un ratio un poco más específico donde la utilidad neta le vamos a restar entonces el dividendo que pagamos, y al capital contable le vamos a restar este capital preferente, que no tengo bien claro a qué es lo que se refiere, pero para efectos de este curso no es demasiado relevante. Y lo último que tenemos son las utilidades por acción y los dividendos por acción, que más que nada vamos a ver, en este caso, vamos a medir el beneficio que obtiene la empresa repartido entre el número de acciones en que se divide su capital social, ¿cierto? Vamos a dividir la utilidad disponible, que va a ser la utilidad neta, por el número de acciones que tenemos en la empresa, ¿ok? Y en el caso de los dividendos por acción, vamos a dividir los dividendos, el pago que estamos entregándole a cada accionista, por el número de acciones que tenemos en circulación. Como se expresan en porcentaje estos ratios, es posible que algunos ratios parezcan muy elevados, pero en términos absolutos pueden ser pequeños. El tamaño o valor esperado de los ratios dependerá del tipo de negocio que estemos analizando, ¿cierto? No se puede comparar directamente los ratios de una empresa que requiere una gran inversión en activos con bajos costes marginales que una empresa con muy poco capital pero altos costes variables. En esto básicamente estamos hablando de que todo esto depende del sector económico en el que nos movamos. Va a depender también del tamaño de la empresa, porque una empresa más grande comúnmente tiene más número de accionistas, por lo tanto paga mayor cantidad de dividendos. Tenemos además que las empresas de servicios suelen tender a no reflejar completamente el coste de las horas de trabajo. Esto específicamente en el caso entonces del área de servicios. Por lo tanto, estos ratios dependen demasiado del tipo de empresa con el cual estamos trabajando. Para el caso de los emprendimientos que estamos viendo en este curso, no vamos a utilizar necesariamente pago de dividendos o eh, número de acciones, ¿cierto? Porque estamos trabajando con empresas pequeñas. Por lo tanto, lo relevante de los ratios de rentabilidad nos vamos a mantener entonces con la rentabilidad general, que es utilidad neta sobre activo neto, la rentabilidad del capital, que va a ser la utilidad neta sobre patrimonio neto, y con esas dos nos vamos a quedar entonces de los ratios de rentabilidad. ¿Ok? Los primeros dos son los más importantes. Tenemos a continuación los ratios de cobertura. Estos ratios evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos, que serían las deudas de largo plazo, los pasivos no corrientes. Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. Los ratios de cobertura de interés, que específicamente se refieren a eso, entonces, a la cobertura de los intereses, relacionan masas patrimoniales de la cuenta de resultados y del balance de situación. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces ambas cuentas, ambos estados Datos. financieros. Exacto. Estos nos van a informar acerca de la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de su deuda, ¿cierto? El pago del préstamo y el pago de los intereses derivados de este préstamo. A través de estos ratios podemos saber en qué medida la empresa será capaz de atender el pago de su deuda. Es difícil establecer niveles óptimos de este ratio. Va a depender principalmente del sector también, como de las características de la empresa, es decir, su tamaño y su entorno. ¿Ya? De todos modos, en ningún caso este ratio podría estar por debajo de 1, ¿ok? La idea entonces es que sea superior a 1, vamos a ver por qué.
Y de ser así, la empresa no sería capaz de hacer frente al pago de su deuda. Entonces, si es que el ratio nos da menor que 1, estamos diciendo que la empresa no es capaz de pagar la deuda ni de pagar los intereses. El ideal, como referencia, va a ser un ratio de 1,5 o superior, lo cual suele considerarse entonces como una referencia adecuada de la capacidad de pago de la empresa, tanto para el mercado como para entidades de crédito. Las entidades de crédito, como los bancos, son los encargados de proporcionarte un crédito. Esto va a ser una medición de riesgo para tu empresa, que van a utilizar los bancos también para decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de que este cliente me pague o no me pague la deuda? ¿Cierto? Y a partir de eso yo le proporciono acceso al crédito o no. En este caso tenemos tres, sí, son tres, a considerar, pero nos vamos a enfocar solamente en el primero, que calcula la capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de intereses. ¿Ok? Vamos a utilizar la utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos, que era la utilidad operacional. Podemos ver en el ejemplo, utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Aquí está. Que también podemos llamar utilidad operacional, ya que se deriva de la operación ingresos menos costos y gastos. Estamos acá. Y esto entonces, esta utilidad antes de impuestos, lo vamos a dividir por los gastos anuales por interés. ¿Ok? Que esto podría ser el gasto financiero en el caso del estado de resultados. Claro, aquí puede ser interpretado como gasto bancario. Hay que profundizar, eso sí, a qué se refiere esta cuenta de gasto bancario. Ah, pero aquí tenemos gasto por interés. Aquí estamos, gasto por interés. Ahí está bien específico, entonces vamos a dividir lo que es la utilidad antes de impuestos por el gasto de interés. Entonces, con este ratio tenemos una medida de seguridad de la compañía respecto de los pagos de intereses que tienen que hacer a sus acreedores, ¿cierto? A los bancos que nos prestaron dinero. Como dijimos, si este ratio es menor que 1, va a involucrar que el gasto por intereses es mayor que la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Por lo tanto, nuestra empresa no tendría capacidad de pago de los intereses, es por lo tanto demasiado riesgosa y el banco puede decidir a partir de esto no darte acceso a un crédito. ¿Okay? Por eso resulta importante este ratio, ¿cierto? Porque mide un nivel de riesgo que puede tener la empresa. El segundo ratio, vamos a seguir utilizando la utilidad antes de impuestos y antes del pago de intereses. Y en esta ocasión lo vamos a dividir por los gastos de intereses y el abono al pasivo principal, que tiene que ver con el pago de las cuotas de nuestra principal deuda, ¿cierto? No les he enseñado cómo calcular eso. Vamos a verlo en la siguiente clase. No entra en el curso, pero es bueno saber cómo calcular la cuota que vamos a tener que pagar de un crédito eventualmente. Es bien sencilla, así que la vamos a ver, la vamos a preparar. Y finalmente tenemos la razón de cobertura total, que va a ser un poco más exigente, ya que va a ser también la utilidad antes de impuestos e intereses, partido por el gasto por intereses, el abono al pasivo principal, es decir, el pago de la cuota de nuestra principal deuda, y tenemos un pago por arrendamiento que va a ser algo que nos va a, a dificultar, digamos, que este ratio sea superior a 1. ¿Ok? Cada uno de estos va a ser más difícil que sea mayor a 1. Cada uno de estos es más exigente que el anterior, en este sentido. Pero, como dijimos, nos vamos a enfocar en el primero, que va a ser entonces la utilidad antes de impuestos e interés sobre el gasto por interés que tendremos anualmente, que es una cuenta dentro de nuestro estado de resultados. Lo último que toca ver en este curso, o sea, en esta unidad, es lo que se llama tendencia de porcentajes. Traté de resumirlo lo más posible a lo que estaba en el material, pero en realidad no es tan importante esto. Vamos a leerlo, pero
no es tan difícil en realidad. La utilización de la tendencia de porcentajes es el estado de resultados. En el estado de resultados y en el balance general es muy útil al permitir conocer a simple vista cómo se forma el total de los costos, gastos, utilidades, recursos, obligaciones y aportaciones. Con este tipo de análisis, la tendencia de porcentajes, se puede contestar las siguientes preguntas. ¿De dónde sale el dinero que tengo trabajando en la empresa? ¿Qué porcentaje sale del capital contable? ¿Qué porcentaje sale del capital del pasivo a corto plazo o del pasivo a largo plazo? ¿Cómo se encuentra distribuido el dinero que tengo trabajando en mi negocio? ¿Está en activo circulante, en activo no corriente, que sería el fijo, o está diversificado entre ambos? O dicho de otra manera, ¿cuál es la mezcla de activos con que está trabajando la empresa? Se puede considerar que el análisis de tendencia de porcentajes consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y del estado de resultados para detectar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. Este método permite conocer la dirección y la velocidad de los cambios en la situación financiera de la empresa a través del tiempo. Para efectuar un análisis mediante este método es necesario determinar los cambios sufridos en los saldos del rubro de los estados financieros que nos interesa analizar. Bueno, el análisis de tendencias nos permite entonces conocer el desarrollo financiero de una empresa. La aplicación de este método requiere de la elección de un año base que sirva como punto de partida para los cálculos que se realizarán y poder observar la tendencia que está siguiendo cada concepto. Entonces, a lo que nos vamos a enfocar, y como vamos a ver en estas ecuaciones, a ver, vamos a terminar de leer esto para explicarlo completo. Para llevar a cabo este cálculo, entonces, se debe determinar la base, ¿ya? Para el estado de resultados son las ventas, para el balance general, el total del activo. Posteriormente esos son ejemplos. Posteriormente se debe dividir el saldo del rubro del estado correspondiente del estado base y el resultado se multiplica por 100, con lo que obtendrás un resultado conocido como índice de tendencia. Lo que vamos a hacer es que de las mediciones que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Eh, esto bajo el supuesto de que estamos teniendo un balance general y un estado de resultados constante, ¿ok? Lo estamos llevando todos los años, llevamos una medición de nuestro balance general y de nuestro estado de resultados. Por lo tanto, vamos a elegir un año base que va a ser nuestro año de referencia en el que vamos a decir, bueno, si el 2020 yo vendí tanta cantidad y tenía eso en el caso de las ventas son del estado de resultados. Esto en el caso del estado de resultados. Si yo reviso el estado de resultados del año 2020 y digo, bueno, tenía en el año 2020 tal nivel de ventas, ¿ok? Ahora yo reviso, vamos a ponerle aquí, esto es el año 2020 que va a ser nuestro año base y ahora en nuestro año actual que va a ser el 2021 y yo tengo este nivel de ventas, ¿ok? Entonces yo voy a dividir el nivel de ventas que tengo actualmente en relación al nivel de ventas que yo tuve en mi año base y me va a dar una fracción que me va a decir si es que las ventas subieron en relación a mi año base o bajaron en relación a mi año base, ¿ok? Lo importante de esta tendencia de porcentajes es que esto solamente funciona dentro de la misma empresa. Es decir, yo puedo comparar las ventas de mi año 2021 con las ventas del año 2020 dentro de mi empresa, ¿ok? No las puedo ir a comparar con otra empresa porque tenemos situaciones diferentes y puede ser que los estados de resultado o el balance general esté estructurado de una manera distinta. Lo mismo se hace en el caso del balance general con los activos, por ejemplo. Vamos a seleccionar un año base. En estricto rigor, actualmente es difícil considerar el año 2020 como año base porque es un año extraordinario en el sentido de que muchas empresas comenzaron a incentivar el teletrabajo, por ejemplo. Por lo tanto, los costos asociados de la empresa misma en relación a la mantención de la oficina, al aseo de la oficina, al gasto de luz, al gasto de agua que puede tener la oficina, entre otras cosas, disminuyó radicalmente. Por lo tanto, considerar el año 2020 como año base no es recomendado, es difícil porque pueden estar los costos subestimados en muchos aspectos. Por lo tanto, para ser más claros con este ejemplo, vamos a considerar el año base como el año 2019. Y voy a comparar entonces con mi año 2021
cuál es el nivel de activos que yo tengo actualmente y cuál era el nivel de activos que yo tenía en mi año base, que para este caso va a ser 2019, porque el año 2020 en verdad está subestimado y no es una buena referencia para establecer metas. ¿Ok? Entonces esto nos va a permitir ver cómo, cuál es la situación actual de mi empresa, ¿cierto? Esto nos va a permitir comparar el estado, tanto el estado de resultados, vamos a colocar aquí, ¿cierto? Que esto viene del estado de resultados, y te podemos comparar también el balance general, cómo se ha modificado, cómo ha crecido, cómo ha caído, aquí me falta una vez, en el transcurso de estos años. Entonces, a partir de esto recordemos que toda esta información es información que necesitamos nosotros para llevar a cabo una toma de decisión. Ya el día para la próxima clase, o quizá la subsiguiente, ya que esto quizá tengamos que repetirlo, vamos a ver lo que es toma de decisiones, ¿sí? Entonces, con esta información que es necesaria, vamos a ver si es que cómo estamos en relación entonces a nuestras ventas en este caso y a nuestros activos en este otro caso, para tomar decisiones si es que tenemos que tratar de mejorar nuestras ventas, si es que nuestras ventas en realidad han crecido, en ese caso, si es que hemos cumplido los objetivos que teníamos propuestos de un año para otro. Todo esto finalmente nos va a entregar información con la cual nosotros tenemos que tomar acción y revisar el cumplimiento de los objetivos propuestos o establecer nuevos objetivos. ¿Ok? Eso sería lo que es tendencia de porcentajes. ¿Sí? Dentro de la información, claro, está todo esto que en realidad es mucha explicación para algo que simplemente es indicar una comparativa entre un año previo o una situación previa y la situación actual. ¿Cierto? Esto después puede ir modificándose. Yo quizá el próximo año voy a querer considerar las ventas del año 2022 y mi año base va a ser el 2021. Entonces, esto puede ir constantemente, se puede revisar todos los años, digamos. Y todos los años puedo cambiar mi año base o puedo mantenerlo, cosa de decir, bueno, mi año dorado fue el año 2018, por lo tanto espero que mis ventas vuelvan al mismo nivel de ese año. Entonces voy a ver cuánto me falta para llegar al mismo nivel de ventas que tuve ese año y qué acciones puedo tomar para realizar este objetivo, ¿cierto? Para eso nos va a servir entonces la tendencia a porcentajes. Y eso sería entonces lo que es la unidad 2. Teníamos recopilando entonces los datos más importantes, tenemos el ratio de liquidez, que va a ser activos sobre pasivos corrientes. Tenemos el ratio de solvencia, que lo vamos a interpretar como un ratio de largo plazo, porque vamos a considerar activos totales sobre pasivos totales. Y tenemos el ratio de capital de trabajo, que va a ser la resta entre activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Sí? Eso dentro del ratio de liquidez a considerar. De los ratios de endeudamiento tenemos entonces el ratio de endeudamiento a modo general, que va a ser pasivos totales sobre patrimonio neto. Y tenemos el ratio de endeudamiento en el corto plazo, que van a ser los pasivos corrientes, ¿sí? Los pasivos de corto plazo sobre el patrimonio neto. En rentabilidad tenemos la rentabilidad general, que va a ser beneficio neto, la utilidad neta sobre activo neto. Y la rentabilidad de capital, que va a ser el beneficio neto, la utilidad neta sobre el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces tenemos el primero que es sobre activo y el segundo sobre patrimonio. Los ratios de cobertura, vamos a considerar solamente el primero, que va a ser la utilidad antes de impuestos e intereses sobre el gasto anual por intereses, que como vimos en el ejemplo está bien claro dentro del estado de resultados. Y finalmente tenemos entonces la tendencia de porcentajes, que nos va a permitir comparar la situación actual en relación a una situación previa de la empresa, tanto en el estado de resultados como en el balance general, para la toma de decisiones. Todos estos ratios y la tendencia de porcentaje son información relevante para la toma de decisiones de una empresa. Y eso pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, mira, en el último tendencia de porcentaje,
¿Sí? Cuando tú tienes que elegir un año así, tú pusiste año dorado, no sé qué le pusiste abajo, Ajá. ventas año base, ese año también tiene que ser exigido, tiene que ser elegido bien porque pones siempre el mejor año, No, no porque también necesariamente. puede ser un mejor año, claro, porque ponte tú que no vas en el caso de una ponencia que le fue regio en el 20, en el 21, no lo puedes considerar como año base, para comparar todos los restos de años de tu empresa. Claro. Ahí va a depender de cuáles son, Hay que elegir, qué es lo que queremos medir. Porque también podemos considerar como año claro. base quizás nuestro peor año. Cosa de decir, no quiero que nunca más mis ventas estén, o quiero que mis ventas estén Ah, siempre por sobre un 50% este año que estuvo horrendo. de ese año, de ese año. Entonces, Ya, también puede claro, ser así. el año Claro, el peor base, año y que tenemos que... sí. Entonces el año base en verdad lo vamos a considerar como frente a qué año queremos comparar nuestra situación actual. El año base puede ser cualquier año. Va a depender entonces de los objetivos que nos propongamos. Si es que queremos estar mejor que este año base, digamos. Si es que queremos ver cómo estamos en realidad al año anterior. Si es que queremos alcanzar el mejor nivel de ventas que hemos tenido los últimos 10 años, por ejemplo. Todo eso va a depender de qué es lo que Es, queremos medir. eso estaba Dígame. pensando, tener un promedio de años. Claro, Sacar un también promedio, puede podría ser. ser activo año base, un promedio de 5 años. A ver cómo estoy en relación a ese promedio. Claro, Porque un año puede variar tanto otras situaciones que pasan, no sé, pues, situaciones, exacto, me imagino, la situación mundial, suben los materiales, bajan los materiales, el dólar, no sé. exacto. Sí, también se puede considerar en ese caso como un promedio de los últimos 5 años y comparar entonces cómo estamos Claro, en relación a ese promedio. Ojalá estar sobre el promedio, ¿cierto? En el caso de las ventas y los activos. Sí, sí, de todas maneras se puede comparar con eso. ya. Bueno, hay que repasar harto lo más y volver a leerlo, pero se entienden los conceptos, ¿ah? Perfecto. Sí, igual el material de estudio quizá no es tan claro. Siento que igual se da ciertas vueltas o quizá puede que tenga alguna falta de información, pero aquí en verdad llené de información, así que van a tener harto para estudiar y repasar. Vamos a dejar esto bien ordenado para arriba. Claro, este material que estamos leyendo hoy día, ¿no? Sí, sí, este está listo, así que hoy día lo mando Ya. para que les llegue. Ah, qué bueno. Ya, porque con eso yo trabajo, porque tus clases siguen al pie de la letra. Y ahí le vas agregando Perfecto. cosas que nos vamos aclarando. Ajá. Me decía que usted No es que el día imprime, solo era unidad 3. sí, me decía que usted imprime estos Excel igual, o no, o imprime los PPT solamente. Sí, pues. A ver, yo imprimo este material y, y las tablas, no sé si las imprimo. Sí, también debería imprimirlas, pues, Ya ha para podido, traba- tenerlas. ajá, ha podido trabajar con el Excel, así como aquí Eh, colocarle un igual y Sí, calcular cosas. sí, sí. Lo que hago es, claro, sé lo que hago, pesco tu tabla, borro el número, lo anoto, lo calculo de nuevo y ver si me coincide. Ah, perfecto. Sí, Eso hago. No hago tablas, no hago tablas, sino que trabajo con mi misma tabla. A ver, ya, esto debería ser sumo, veo dónde vienen las cosas, ya, pero nunca he armado un negocio, nunca he armado una tabla. ya. No sé No, si pero podríamos hacer tal vez con algunos de los negocios que tienen las compañeras, podríamos hacer una ujú, tabla de repente, así,
darle tarea que saque todos los gastos o sea, las cosas que tiene, después las armamos, po. Es posible, Claro. ¿no? ¿O no hay? Es que Eso va a sería depender, súper interesante claro, depende de la disposición, digamos, el de que hagan tiempo. la tarea, pues. Claro, y el tiempo quizás, pero el tema es como el acceso que tenemos a la información. Debemos encontrar una compañera que en verdad tenga todos los gastos anotados, o al menos de un mes, ¿cierto? Para hacerlo por último mensual. Quizás no es tan difícil, hay que Claro, habría que consultarlo. proponerlo. Sí, sí, habría que proponerlo. Sí, podríamos verlo Si a alguien cuando... le interesa, yo creo que es interesante para la persona. Sí, de todas maneras, pues. Puede ser que le ayude quizá a revisar a partir de lo mismo. Si generamos esto, por ejemplo, de una de las empresas de las compañeras, podemos sacar todos los ratios, podemos sacar todas las conclusiones posibles a Mm. partir de este ejemplo y quizá ella pueda operar o tomar decisiones entonces a partir de eso, ¿cierto? Al final toda esta información es para tomar decisiones. Mm. Y así pues, Ya, entonces que se van a estudiar harto porque se van a mandar los apuntes. Estupendo. sí, lo puedo mandar al tiro, que tengo que aprovechar de hacer otras cosas, así que vamos a desocuparnos de eso. Y bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. El día lunes Sí, lo revisamos con las demás compañeras si es que no han visto la clase y pasamos a la siguiente unidad que va a ser toma de decisiones, que bueno, es una unidad corta. Así que vamos a terminarla yo creo la próxima semana sí o sí. Y tenemos después el resto para hacer las actividades que propongamos, para revisar el material pendiente, etcétera. ya, ya. ¿Ya? Súper Ya, bueno. profe. Yo no he hecho las actividades, pero sí entendí, así que voy a hacer las actividades el fin de semana y si tengo alguna duda, para el lunes se las planteo. Ya, súper. Perfecto. Eso, pues que esté muy bien, que tenga muy buen fin de semana. Ojalá caiga la lluvia pronto y se moje la menor cantidad de gente posible. Así que eso, pues, que esté muy bien. Ya, gracias, Igual, Cristian. cuídense, hasta Que luego. descanse. Gracias. Chao. Chao.